un boletín escrito por Juan Arturo Brennan para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, se cita un texto de Arturo Márquez en el que el compositor narra que la idea de componer el danzón número 2 surgió en 1993, durante un viaje a Malinalco con el pintor Andrés Fonseca y la bailarina Irene Martínez, ambos expertos en bailes de salón y con una especial pasión por el danzón, la cual le transmitieron desde el principio y también en posteriores excursiones a Veracruz y al Salón Colonia en la Colonia Obrera del Distrito Federal. A partir de estas experiencias, Arturo Márquez empieza a aprender del danzón, sus ritmos, su forma y sus contornos melódicos, a base de escuchar las viejas grabaciones de Acerina y su danzonera. Y dentro de su fascinación, captó que la aparente ligereza del danzón es solo una carta de presentación para una música llena de sensualidad y rigor cualitativo que nuestros viejos mexicanos siguen viviendo con nostalgia y júbilo como escape hacia su mundo emocional, el cual afortunadamente aún podemos ver en el abrazo que se dan música y baile en Veracruz y en los salones de la Ciudad de México. El danzón número 2 es un tributo a ese medio que lo nutre. Trata de acercarse lo más posible a la danza, a sus melodías nostálgicas, a sus ritmos montunos, y aun cuando profana su intimidad, su forma y su lenguaje armónico, dicho por él, es una manera personal de expresar su respeto y emotividad hacia la verdadera música popular. El danzón número 2 fue compuesto gracias a un encargo de la Dirección de Actividades Musicales de la UNAM y está dedicado a su hija Lili Márquez. Este breve relato del compositor nos da un contexto que permite observar su alto grado de sensibilidad y respeto por la cultura popular. Lo curioso es la forma en que ese respeto se manifiesta en toda su música, y en particular en el danzón 2, pues en esta obra la esencia del género danzón perdura y se honra, pero se construye con un sello original. Esto concuerda con un comentario publicado por la revista Proceso el 17 de mayo de 2006, en donde el maestro Márquez expresa: "Pero yo de verdad no soy danzonero, más bien, digamos que escribo danzones para orquesta". Entonces, ¿qué características tiene el danzón 2 que lo hacen mantener vivo el espíritu de un danzón y al mismo tiempo ser original? Para responder esta pregunta, necesitamos conocer algunas características del danzón como género musical. En primer lugar, hay que mencionar un elemento que es fundamental para distinguir cualquier género. Este elemento es el ritmo. Ya sea en el bajo de una habanera, en el acompañamiento de un vals o en un patrón de percusiones de salsa, el ritmo nos permite identificar en muchos casos un género musical. En el caso del danzón, mencionaremos dos diseños rítmicos característicos. El primero se denomina cinquillo cubano. Probablemente su nombre se deba a que en la primera de dos partes que lo constituyen, se encuentran 5 notas con una distintiva síncopa entre los tiempos 2 y 3. Por lo general, este ritmo se toca en el güiro y en las pailas, que es una especie de timbales que se utilizan en el danzón. Veamos cómo se escribe y cómo suena el cinquillo cubano. El segundo diseño podría provenir del cinquillo cubano, y si no proviene de él, por lo menos una parte está implícita en él. Se trata de la clave. Existen muchos tipos de clave y la más común probablemente sea la clave de son,
que también se constituye de 5 notas dispuestas en 2 grupos. El primero de estos grupos tiene 3 notas y el segundo 2. Sin embargo, se puede iniciar desde cualquiera de los 2 grupos, y según sea el grupo con el que se inicie, esta se denomina clave de son 3-2 o clave de son 2-3. En la clave están presentes algunas notas que coinciden con la síncopa del cinquillo cubano. Veamos cómo se escribe y cómo suena la clave 3-2, por ejemplo. En el género del danzón es común encontrar la clave 3-2, porque esta clave comparte algunos acentos con el cinquillo cubano, como lo mencionamos anteriormente. Veamos, por ejemplo, un pequeño fragmento del famoso danzón Nereidas del compositor oaxaqueño Amador Pérez Dimas, en el que podremos notar la presencia del cinquillo cubano en una parte de la melodía y cómo esta característica hace que la clave 3-2 sea totalmente compatible con ese fragmento. Posteriormente, veremos cómo la clave puede cambiar a 2-3 por las características de la música unos compases más adelante. En el danzón número 2 de Arturo Márquez, estos 2 diseños rítmicos, el cinquillo cubano y la clave, están presentes casi todo el tiempo. A través del siguiente análisis, iremos descubriendo cómo ese factor es determinante para la preservación del espíritu del danzón en esta obra. Hola a todos, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Pues el día de hoy vamos a hablar de una pieza emblemática de la música mexicana. Para esto, pues contamos con la presencia del maestro Aarón Trápala y con la presencia del maestro José Alberto Sánchez, que nos acompaña desde Holanda. Maestros, un saludo a la distancia. Hola maestro César, maestro Beto. Un saludo a todos. Bueno, pues un gustazo de participar en esta pequeña conferencia que básicamente pues tiene la idea de conocer un poco más a fondo esta pieza, como ya lo había dicho, emblemática, no desde el punto de vista extremadamente teórico, sino que esto es una plática entre amigos, es una plática para todo público, en la que vamos a hablar un poco de qué pasa en esta pieza, ¿no? Que seguramente la conocen porque la han escuchado en vivo, han escuchado arreglos, la han escuchado en comerciales. Bueno, ¿qué les platico, no? ¿Para qué va a servir esta charla también? Bueno, si tú eres músico, pues vas a poder entender un poco más, pues, de su estructura, de algunos elementos de los que vamos a hablar. Y si no eres músico, pues va a pasar que cuando lo escuches, la vas a escuchar de una mejor manera y vas a tener un mejor disfrute. Pues bienvenidos, y pues, ¿qué les parece, compañeros, si arrancamos de una vez con esta charla, esta plática sobre el danzón? Claro que sí. Perfecto, bueno, pues derivado ya o continuando con lo que ya habíamos hablado o la introducción que ya tuvimos, les platico que el Danzón 2 de Márquez, muchos, y me incluyo, pues yo tenía esta idea o pensaba que pues sí era un danzón como tal, ¿no? O sea, que pertenecía a este género musical, como Nereidas, por ejemplo, que eran, pues no sé, hermanos, algo así, nada más que uno con una danzonera y otro pues con una orquesta sinfónica. Pero bueno, vamos a dejar algo pues ahí en claro. El danzón número 2 no es como tal un danzón popular como el que conocemos.
dado que las características de las piezas de danzón popular, las que se bailan, pues tienen ciertas características o cierta estructura muy propia de este género popular. Y sin embargo, el danzón número 2 no se asemeja ni se parece a esos danzones populares, porque el danzón número 2 está pensado y está escrito como una obra sinfónica. Tiene una estructura conocida o llamada como sonata, se asemeja, ahí tiene mucho, mucho de parecido. Entonces, es por eso que el danzón 2, número 2 de Márquez, pues no pertenece a esta estructura. Probablemente, o no probablemente, sino que seguramente, pues el danzón número 2 se llama así porque sí conserva elementos rítmicos y melódicos de este género musical. Y cuando nosotros lo escuchamos, pues sí sentimos esa peculiaridad de este género musical tan famoso en México que es el danzón. Pero vamos a ahondar un poquito más en esta pieza sinfónica para que ustedes vayan viendo pues cómo este género musical que fue el danzón, que llegó a México, que ya lo expresamos, cómo sirvió de base para construir música de concierto para una orquesta sinfónica. Esto pues pasa por esta línea de expresión de finales del 1800 que surgió el nacionalismo, donde los compositores utilizaban los recursos folclóricos de la música de su país para generar o crear pues sus obras orquestales, ¿no? O sus obras de música de concierto. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, esta es la estructura general, digamos que hicimos como un resumen también de este danzón. Pues esta es la estructura. Tenemos, como ustedes saben, y si no lo saben, bueno, la sonata es un tema A, un puente, tema B, exposición A, puente, tema B y coda, ¿no? Y en medio de estas dos secciones grandes, pues hay un desarrollo de la obra. Y básicamente, pues nuestro danzón número 2 tiene esa forma. Tiene un tema A. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de cada una de estas partes. Tiene un tema A que seguramente pues es el más conocido. Bueno, ya aquí mis compañeros, colegas ya me dirán si a lo mejor otra opinión, pero para mí pues el tema A de este danzón es el más conocido, ¿no? Tiene un pequeño puente y después tiene un tema B que también es muy conocido, pero yo creo que, y yo digo que le gana el tema A en cuanto a popularidad. Tenemos un pequeño desarrollo y después tenemos una reexposición de nuestro tema A. Tenemos otra vez nuestro puente que es muy similar al primero, solamente que ahí con un solo de trompeta, muy famoso. Tenemos nuestro tema B igual y tenemos una pequeña coda. Esta es la estructura que se asemeja mucho a una forma sonata. Entonces digamos que es una sonata ahí basada en el danzón. Esta es la estructura del danzón número 2 de Márquez. Y pues ahora le cedo la palabra a mis compañeros para que pues hablemos un poco más al respecto de esta emblemática obra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, de acuerdo contigo totalmente en que no es un danzón escrito para orquesta en el sentido tradicional de la forma del danzón. Yo puedo platicar realmente que generalmente un danzón, aunque habrá algunas variantes de esta forma, se constituye de una introducción a la que los practicantes de ese género llaman paseo muchas veces, y después vienen dos secciones más que se asemejan mucho a lo que podríamos llamar un trío en otro tipo de música. Y esto porque las texturas de esos tríos a veces son contrastantes entre sí. Por ejemplo, en el primer trío se suelen escuchar mucho protagonismo de los alientos, con particularidad el clarinete, que es uno de los instrumentos más característicos de la sección de alientos de una danzonera, y el segundo trío con la participación de más alientos de metal. Y esto pues le
le da un contraste ya de por sí en el timbre, pero también muchas veces en el carácter de la música. Es decir, el primer trío generalmente es un tema lento, suave, y el segundo es un poquito más rítmico, más movido. Y en muchas ocasiones a este segundo trío se pega o se trata de fusionar una parte más movida, como comúnmente se dice, a la que se le conoce como montuno, y en algunos casos se le llega a llamar mambo. También esas han sido algunas descripciones que se le dan queriendo destacar a esa parte que es un poquito más movida. Y a mí me gustaría mencionar que desde mi punto de vista, aunque la forma del Danzón 2 de Arturo Márquez no sea exactamente así, se me hace muy interesante ver cómo sí preserva este carácter o estos contrastes en una forma orquestal, obviamente más académica y mucho más grande. No sé qué opines al respecto, maestro Beto. Bueno, yo quisiera, bueno, antes agradecer la invitación y quisiera agregar a todo lo que han dicho de que si bien no es un danzón en el sentido estricto de la palabra, a veces es difícil definir qué es lo que caracteriza a un estilo, ¿no? La estructura, los ritmos, las frases, a lo mejor en estructura no es tal cual, pero también yo diría que tampoco lo es en la estructura exactamente de una forma sonata, por ejemplo, ¿no? Creo que gran parte de la virtud de esta pieza es que tomó dos moldes, por así decirlo, muy rígidos, que son el danzón con su estilo y sus formas, y las formas sinfónicas tradicionales, y los volvió en modelos más que en moldes, ¿no? Siguió un poco la estructura de la forma sonata, pero también respetando elementos del danzón tradicional, lo cual lo hace justamente una forma única, ¿no? Yo diría que justamente el danzón de Arturo Márquez, cuando él incluso numera sus danzones, es porque él sigue una estructura similar a la que él mismo inventó, por así decirlo. Es decir, el danzón de Arturo Márquez para mí es un danzón diferente, pero sigue siendo un danzón. Es un poco como el tango en Piazzolla, ¿no? O la milonga en Piazzolla. Es decir, él reinventó un poco y colocó al tango en un lugar que a lo mejor no tenía antes. Y creo que lo mismo pasa con este danzón, ¿no? El que haya roto los moldes, me parece que tiene que ver más con esta intención de reinventar el danzón y de volverlo una voz propia, más que solo la mera fusión, ¿no? de estilos o de tradiciones. Totalmente de acuerdo. Perdón, ahí a mí me gustaría complementar lo que acabas de decir con la pequeña reflexión de que finalmente la música académica en una buena parte proviene pues también de danzas tradicionales. Entonces, sin dejar de lado esa parte, vaya, no, coincido mucho en que no es necesario ajustarse a formas que tal vez tienen antecedentes de otro tipo. Y estoy muy de acuerdo en la postura de llevar un género, por decirlo así, popular a estos límites interesantes, como bien dices, como lo habrá hecho Piazzolla en su momento. Claro, a final de cuentas, mucho del nacionalismo, como dice el maestro Alberto, pues es una especie de híbrido, ¿no? Entonces, básicamente, pues así está funcionando Danzón. Y lo mágico de la música es que si nosotros lo pensamos como danzón, pues sí nos va a sonar a danzón, ¿no? Como lo dice el maestro. O sea, no está casado con alguna línea en específico. Entonces, sí, también concuerdo mucho con el maestro Beto. Algo que me parece muy interesante es que probablemente dentro de estas partes que tú enumeras, maestro César, eh, a- alcanzo a ver como que se contiene un pequeño danzoncito en en cada Ajá. parte. A mí me da un poco Ándale. esa impresión y yo tengo esa pequeña teoría de que ese hecho ayuda a que la obra, que es larga, casi 10 minutos yo creo, o hay versiones que sí llegan a los 10 minutos, pues no sea para nada cansada. Tiene muchas partes climáticas y esos contrastes para mí son bastante
valiosos, me ayudan mucho a mantener el interés todo el tiempo en la obra. Sí, sí, y otro punto también creo yo es cómo Márquez supo reconocer y encontrar la manera de transmitir lo que le llamamos el feeling del danzón, pero a través de la escritura, ¿no? Que eso es muy difícil. Es decir, no solo transcribió ritmos, porque, bueno, podría escribir el mismo ritmo y sonar totalmente a otra cosa, ¿no? Creo yo que algo importante es que en detalles de la manera en que escribió, se descubre la influencia del danzón, a pesar de que el contexto general no es un danzón en algunas secciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, más adelante a lo mejor iremos, pero hay partes donde rítmicamente rompe con el ritmo del danzón, pero aún así conserva elementos que le permiten jugar dentro de este estilo, digamos, y siempre son elementos muy cuidados, ¿no? De escritura, de los ritmos, de la forma en que ponen las articulaciones. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? La acentuación, todo eso que hace que cada parte en sí misma pueda sentirse como parte del danzón sin serlo al 100%, ¿no? O sin serlo de forma auténtica. No, a lo que quiero llegar también es que no es una mera transcripción de un danzón Claro. o de las características de un danzón, sino sí es claramente como decía también César, una hibridación, ¿no? Una manera de hacer un híbrido entre las dos cosas. Y que eso también tiene que ver con lo que mencionaba el maestro Aarón sobre la duración, ¿no? Es una obra más larga en comparación a los danzones. Y esto requiere también otras cosas, ¿no? Realmente, si uno piensa por qué las formas musicales se han revolucionado a lo largo de los siglos, mucho tiene que ver con que los compositores empezaron a hacer obras más largas, ¿no? Y por eso es que tuvieron que agregar otra manera de plantear los temas, ¿no? No solo una mención, sino varias menciones del tema, etc. Entonces, la duración también implica que es parte de la hibridación también, ¿no? Es parte de esta mezcla entre música orquestal y música tradicional. Sí, es muy interesante porque también, además como bien dices, de que no solo el ritmo sin duda es parte importante, pero no lo es todo. Según yo, también tiene mucho que ver la selección, por ejemplo, de los timbres. Es decir, en una danzonera tienes percusiones, tienes una sección de alientos, tienes una sección de metales. Probablemente cuerdas no, o no sea tan común a lo mejor ver en una danzonera, pero justo eso es una de las grandes aportaciones que yo veo en este estilo propio de escribir danzones para orquesta del maestro Márquez, porque la selección que hace de los timbres tanto es adecuado o es muy fino para el carácter de cada tema y de cada sección, como cuando no corresponde a una parte tan cercana, digamos, a un danzón tradicional, no se sale de esta propuesta que él plantea desde un principio. En particular, me quiero referir, por ejemplo, al uso de la cuerda en las partes transicionales, aprovechando su gran capacidad para hacer, por ejemplo, un crescendo muy gradual y que nos lleva a conectar una parte con la otra. Y por otro lado, también el uso de las percusiones, tanto en la familia en sí, con el hecho de integrar, bueno, él no ha sido el primero en hacerlo, pero sí de los pocos en darle ese valor, digamos, o ese posicionamiento a las percusiones latinas dentro de la orquesta, por las razones a lo mejor un poco obvias de que el color de ese timbre de percusión como la conga, el bongo, las baquetas pueden aportar mucho del género original, digamos, a la música sinfónica escrita en este danzón, pero también a la manera en la que las percusiones que sí son tradicionalmente consideradas de la familia de la orquesta, como el tímpani o el bombo, tienen un uso
totalmente a favor de enriquecer estas partes rítmicas, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema B en específico, a mí se me hace un pasaje muy, muy interesante en el uso de la percusión. No sé qué opinas tú, amigo César. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es una de las cosas de las que es muy interesante de escuchar este tipo de música. Cómo es que los recursos populares, que a veces, como lo dice el maestro Beto, pues muchas veces no se escriben o no se conocen escritos, sino que se transmiten de generación en generación de una manera práctica y rítmica, presencial, pero que a final de cuentas en esta obra son extraordinariamente pues bien utilizados, como dicen, no necesariamente o no solo poner el ritmo como tal, ¿no? Sino dónde ponerlo, a quién ponerlo, de qué manera ponerlo y cómo interpretarlo, que es lo mejor de todo. Y sin duda alguna, pues este danzón es un claro ejemplo de eso, de cómo una orquestación o un grupo de músicos académicos, agrupación académica, pues sí puede mostrar e interpretar pues este feeling, como lo dice el maestro Beto, a través de la escritura y de lo que él pudo escribir y transcribir y representar por medio pues de la música escrita, ¿no? Entonces, bastante bien. Pues a mí me gustaría que le regaláramos a nuestro público, pues empezáramos a platicar de las distintas secciones que tenemos y que se las diéramos a conocer para que digan, bueno, sí, ya escuché tema A, Puente B, pero ¿qué pasa musicalmente, no? Entonces, no sé qué les parezca que empezamos a abordar aquí el tema A, pues qué pasa en el tema A, o quién sería el tema A, en este caso de este ejemplo de estructura, ¿no? Que probablemente puede existir otra estructura, otro análisis. La música pues es así, de maleable también, pero pues vamos a basarnos en esta. ¿Qué les parece? Sí, De acuerdo, ¿por qué no escuchamos ese tema y lo discutimos? Muy bien. Pues, ¿qué les pareció? Seguramente sí reconocieron rapidísimo pues este tema, ¿no? Que es pues, es un tema famosísimo. No sé qué les pareció, compañeros. Lo escuchamos, pues este tema es un poco más largo, es más grande, pero escuchamos como lo más simbólico, digamos, porque después se repite dentro del mismo tema con las cuerdas, con toda la orquesta, pero lo escuchamos con el clarinete, que es pues quien empieza esta obra con este tema que después pues se va a repetir. ¿Qué opinan, maestros? bueno, pues yo diría que de alguna manera esta parte casi ritual de danza que tiene el danzón, porque hay que dejar en claro también eso, ¿no? No pierde ese carácter ritual, aun cuando no sea de otro, digamos, sea algo mucho más cotidiano, etcétera, pero la danza tiene un carácter ritual. Me parece que el clarinete, es más, con la primera nota que toca el clarinete, que es una sola nota, eh, sí plantea o deja en claro cuál es el tono místico de movimientos suaves del danzón, ¿no? Entonces creo que este tema deja muy en claro esto es un danzón, incluso la estructura rítmica del mismo tema, independientemente del acompañamiento, tiene digamos, el esqueleto rítmico del danzón, ¿no? Entonces incluso el tema solo se podría sentir como danzón, ¿no? Entonces me parece que, y además el clarinete en ese registro creo que es un instrumento que puede sonar muy suave, ¿no? Es muy, muy suave, un sonido muy, podría yo decir, dulce también, pero también misterioso. Entonces, la elección de clarinete creo yo que no es casualidad, ¿no? Sí está muy, muy cuidada porque el tema suena en ese instrumento.
Sí, a mí me gustaría comentar, además de lo que ya menciona el maestro Beto, con respecto a la introducción que vimos al principio, y en base a la parte del cinquillo cubano y de la estructura a lo mejor tradicional de un danzón, a lo mejor, este danzón 2 del maestro Márquez, carece de esa introducción tan característica, por ejemplo, en Nereidas, ¿no? Ujú. Antes de que empiece como el tema, tiene una introducción un poquito larga. Y yo lo menciono porque me parece que es una de las razones por las cuales la música tiene necesidad de iniciar en ese pequeño fragmento con la clave 2-3 de son, y que, bueno, muy acertadamente está puesta desde el principio, pues justo para darle ese tinte, ese color. Y si la melodía, como dice el maestro Beto, en sí misma contiene ya ese carácter del danzón, me parece que el agregar la clave pues deja asentado y claro desde el principio que su intención no es otra más que desde luego expresar ese carácter de danzón sin ningún, vaya, sin ningún remordimiento, sin ninguna pena, ¿no? Ha habido compositores que homenajean a las formas u homenajean a los géneros de otra manera. La suite que escribiera, por ejemplo, Schoenberg, en donde las formas de la danza no se escuchan a lo mejor de una forma tan clara, porque la forma de homenajear un poco a ese género, pues es otra. Pero aquí no, aquí más bien la intención es capturar la esencia del danzón y desde un principio manifestar eso desde mi percepción. Claro. Pues ahí a nuestro público les invitaríamos a escucharlo detenidamente. Y pues sí, uno se imagina cuando entra este pequeño tema del clarinete, pues se imagina a las parejas ahí bailando, ¿no? Ese típico cuadro que hacen, muy lento. Y pues sí, eso es danzón puro, ¿no? Muy bien, pues ¿qué les parece si continuamos con la siguiente? Vamos a escuchar ahora qué sería el puente. Bueno, cabe mencionar que al final del tema A, cuando lo toca clarinete, luego lo tocan las cuerdas, hay un pequeño cierre muy bonito, que es como una parte, ahí podríamos decir, diferente del tema A, que seguramente pues lo van a escuchar, y que nos conecta con el puente. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el puente. Vamos a escucharlo. Amigos, recuerden que después de esta conferencia, charla que vamos a tener con los maestros, pues vamos a tener una sorpresa para ustedes. Vamos a escuchar el danzón número 2, pero en una versión, un arreglo que hizo el maestro Alberto Sánchez para clarinete y piano. En el clarinete, el doctor Alejandro Moreno Ramos, y en el piano, el maestro Ramiro Martínez Ibarra. Así es que no se pierdan esta charla. Al final tendremos esta gran versión de este danzón. Muy bien, amigos, pues, ¿qué les pareció esta parte que nosotros consideramos como el puente? Como ustedes pueden ver, pues el puente es porque es una parte muy rítmica, extremadamente diferente a la primera, y que en términos musicales nosotros estamos diciendo que está modulando, pero en términos pues más coloquiales podríamos decir que esta parte nos está llevando por unas sensaciones como no tan estables, que sabemos que nos van a llevar a otra parte que seguramente va a ser un poco más estable. Entonces, por eso el nombre de puente, es un puente, ¿no? ¿Qué opina, maestro Aarón? ¿Qué nos puede platicar o compartir de esta sección? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Se me hace una parte contrastante, la primera de ellas, y sin duda creo que tiene mucha relación el ritmo que está escrito
con el diseño rítmico y lo que se puede extraer de estas dos pequeñas células que presentamos en un inicio, en particular más con la segunda parte del cinquillo cubano, que es un compás que marca en 4 negras, después de haber hecho tan, ta, tan, pam, 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 pam. Esas 3 últimas negras tienen una particular participación en esta sección, ¿no? Pero destacando y recortando lo que dice hace un momento el maestro Beto con relación a que no solo el ritmo, sino también el diseño, por ejemplo, melódico, aquí me parece muy importante destacar cómo esas 3 últimas negras, tan, 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 tienen una ligera variante en la segunda de esas 3 negras, de manera que se escucha pam, 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 ¿no? Es decir, esa pequeña bordadura melódica que llamamos en música, le da una característica muy especial a esa sección, y el cambio de tempo, que también me parece muy importante señalar, nos va preparando para una sección todavía más intensa, que es la que sigue. ¿Cómo ve, maestro Beto? Pues sí, justamente algo interesante en esta parte que comentaba tanto César como el maestro Ron, es la parte de la inestabilidad en algunos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el tempo, en la velocidad, que es lo que percibimos cuando el tempo de una pieza cambia. En este caso se acelera. De hecho, hay una indicación en la partitura de acelerar muy gradualmente de principio a fin en este puente, lo cual no, hay que entender que el puente también sirve como un impulso para lo que va a venir, ¿no? Es la función de un puente, en este caso, en este ejemplo, lo logra muy bien, es crear la expectativa de que algo más va a suceder, ¿no? Y aquí lo hace por medio de la velocidad, mayor intensidad, inestabilidad rítmica también, porque hay muchas cosas sucediendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es la función principal de este puente, ¿no? Crear la expectativa para lo que va a venir a continuación, que es el tema B. Perfecto. Pues de hecho, igual, si ustedes se dan cuenta, pues es más corto, casi la mitad del tema A, ¿no? Es una parte más corta, pero obviamente muy intensa, como dice, rítmicamente, que nos va a llevar al siguiente tema, que vamos a escucharlo, seguramente pues también lo conocen, es la otra parte pues más famosa. Digo yo, ya ahorita o al final ya cada quien va a tener sus partes favoritas, va a decir cuáles son las más famosas, pero vamos a escuchar a dónde nos lleva este puente, a dónde descansa o qué es lo que pasa. Vamos a escuchar el tema B. Bueno, pues, ¿qué les pareció este tema? Que sin lugar a duda, pues sí lo ubican bastante bien, ¿no? Cabe mencionar que este tema B, pues tiene como 2 partes que son muy, muy famosas, ¿no? Es el tema principal del tema B, yo ahí quisiera poner alguna opinión. Pues es parecido al tema A. De hecho, en un primer acercamiento que tuve, pues escuchando mucho o escuchando con detenimiento, llegué a pensar que hasta era el mismo, pero no, ya después analizándolo, sí es un tema diferente, pero que seguramente, o yo les encontré el parecido por algo que nos platicaba el maestro Alberto. O sea, el solo hecho de escribir la melodía comparte características o tiene ese esqueleto pues, del danzón, entonces por eso a lo mejor se siente que puede ser como la misma melodía, pero más rápido, ¿no? Pero no, sí es un tema muy diferente y que todavía en su segunda parte de este tema pues nos lleva como a esa parte grandiosa, yo me atrevería a decir que es la parte pues más grandiosa de este danzón. No sé qué opina usted, maestro Alberto. Sí, o sea, creo que este tema 2, como decía un poco con la parte anterior del puente, es crear la expectativa. Por eso es que estos 2 temas, o estas 2 partes que conforman el tema 2 en este análisis, pues son explosivos, son festivos, ¿no? Es realmente cuando la pareja de baile, si lo seguimos comparando con eso,
realmente va a dar vueltas por toda la pista, ¿no? El primero es simplemente para conocerse. Y si entendemos también que que la forma sonata o las formas donde los temas en la música clásica a veces pueden ser entendidos casi como personajes, ¿no? Podríamos decir que esta es la antítesis del tema uno, pero en el mejor sentido, no como enemigos, sino en este caso queremos explosión, queremos fiesta, queremos toda esta parte mucho más movida y festiva del danzón, ¿no? Y creo que es lo que se logra en el tema 2. ¿Qué opina, maestro Aaron? Sí, me parece muy acertado lo que están comentando, en el sentido también de la dirección que toma la intensidad de la obra. Es muy claro cómo inicia de una forma muy suave, muy tranquila, muy sutil. Y bueno, algo de lo que tal vez no hemos platicado mucho porque es algo tal vez un poco más técnico, que son las tonalidades, que en música pues nos referimos a el centro de notas, por decirlo de alguna forma. Si ustedes tienen una forma más fácil de hacerlo saber para nuestro público, pues se los agradecería que me ayuden con eso. Pero la forma en la que arranca desde una nota como centro y se va hacia otra nota como centro, ¿no? En este caso veíamos que la primera parte del tema B, que es esta parte rápida, está en mi menor, y la segunda parte en la menor, que son dos tonalidades que propiamente dicho pues guardan una relación estrecha, como todos los músicos seguramente podrán saber. También aprovecho el comentario para hacer un breve paréntesis y comentarle a nuestro público que el maestro Alberto fue quien hizo la adaptación que vamos a escuchar al final de este análisis de esta obra, que fue una adaptación hecha para clarinete en si bemol y piano. Entonces, pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con un arreglista, con un compositor, y creo que hoy tenemos esa fortuna. Entonces, bueno, yo destaco eso porque quiero agradecer al maestro Beto este tiempo que nos está regalando y sobre todo la experiencia que nos puede compartir como transcriptor también o como arreglista. Sí, justamente creo lo más difícil de haber realizado una transcripción de esta obra es tratar de no perder las cosas importantes de la pieza, ¿no? Porque al final toda transcripción implica hacer a un lado cosas también, ¿no? Una adaptación, ¿no? Siempre tenemos que dejar ir algunos elementos de la obra, sobre todo cuando es una obra tan grande en dimensiones orquestales, sobre todo, ¿no? La cantidad de instrumentos involucrados, y luego hacerlo en una versión más pequeña, siempre resulta difícil tomar decisiones, y para eso es muy importante justo hacer esta reflexión, ¿no? Tal vez yo la había hecho, pero de manera inconsciente, hacer una reflexión sobre la estructura de la pieza, qué significa cada parte, y entonces creo yo que para un arreglista o transcriptor lo más importante es eso, es escuchar la música y conocerla muy bien para poder después convertirla en algo maleable a la hora de hacer el arreglo, ¿no? La transcripción. Claro, sin duda alguna. Bueno, ahí también, añadiendo un poquito algo de lo que estaba diciendo el maestro Aarón de las tonalidades, para nuestro público, pues no músico, a mí me gusta a veces compartir que las tonalidades o los acordes o la armonía que nosotros le llamamos, pues son como colores o estados de ánimo en la música o texturas en la música, ¿no? Que lo que hacen es que si ustedes se dan cuenta y pueden ver, pues están cambiando de acordes porque estamos cambiando de colores, de estados de ánimo. Uh-huh. Es como si a lo mejor una obra estuviera en un solo tono, es como si estuviéramos viendo a lo mejor un dibujo en blanco y negro, ¿no? Que no quiere decir que sea malo, pero a lo mejor esas texturas pues van a ser un poco menos atractivas que si tenemos una pintura, un dibujo en muchos colores. O sea, eso, a mí yo hago esa reflexión, se las comparto. Y, por ejemplo, vamos a estar escuchando los mismos temas, pero ¿qué es lo que hace que no se nos haga a lo mejor monótono
o que se nos haga siempre atractivo, pues es que es eso también, que es, como están cambiando de acordes, están cambiando de colores, aparte que los están tocando otros instrumentos nuevos, pues siempre la textura va cambiando, siempre es diferente y eso es algo a mí que me gusta ver y que pues les invitamos a que lo escuchen de esa manera. Entender cómo, si ya escuché el tema A y lo volví a escuchar más adelante, bueno, lo escuché con el mismo instrumento o lo escuché con otro instrumento, tiene la misma sensación. Entonces, a eso se refiere. A mí me gusta abordar así este tema de la armonía. Para nuestro público músico, pues es interesante ver cómo en cuanto a las tonalidades, pues sí respeta o es muy parecido a estas sonatas tradicionales, ¿no? La tonalidad, cómo va cambiando, se pasa al cuarto, se pasa al quinto, que son pues un dominante, pero pues ahí es el acorde menor, o sea, más va respetando, tiene obviamente sus características muy propias, su tinte personal, pero sí respeta en cierto sentido las tonalidades, ¿no? A donde se va moviendo cada una de las secciones, comparado pues con otras sonatas más tradicionales. Si no tienen algún comentario respecto a esto, ¿qué les parece si escuchamos el desarrollo? O esta parte que pues se sale a lo mejor un poquito o es algo nuevo de lo que acabamos de escuchar. No sé si quieran agregar algo, maestros. No, está bien si lo escuchamos por mí. Sí, Perfecto, vamos a escucharlo. Muy bien, pues como ustedes se habrán dado cuenta, esta parte del que nosotros pues lo nombramos desarrollo es una parte pues también rítmica, pero sí un poquito diferente al pues nuestro tema A, nuestro puente, nuestro tema B, ¿no? Es como una pequeña parte donde el compositor yo pensaría que, bueno, aquí no, ya me van a lo mejor a dar su opinión cada uno. En mi opinión, pues aquí sí desarrolla sus ideas, sus ideales ya basados un poquito más en la música académica, pero desarrollando estos elementos folclóricos. Así yo lo concibo. No sé qué opinen, maestros. Maestro Aarón. Sí, coincido mucho contigo. Esta es una de las partes justo de eso, en la que digamos, el criterio académico se hace, pues no más presente, pero sí, digamos que toma ciertas libertades, como es propio de un desarrollo en una estructura de una obra académica. A mí me llama mucho la atención en esta sección, además de la sección en sí, el de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, desde el compás 112 más o menos, tenemos un pequeño solo del pícolo y que a mí me llama mucho la atención la manera en la que el tresillo de cuartos, para los que no son público de músicos, es una figura que generalmente se mete de manera, digamos, no natural en un compás de cuatro cuartos, ¿no? Si nosotros usualmente en uno de cuatro cuartos cantamos ta, 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 ta. Aquí un tresillo de cuartos sonará ta, 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 ta. Y entonces, justo esa característica de un tresillo de cuartos me hace ver que es muy recurrente en la obra porque tiene una propiedad para mí muy especial, que es esta cuestión como de meter un pequeño freno en el ímpetu que traías anteriormente, ¿no? Aquí es muy claro que se adelgaza la textura general, hablando de la versión, por ejemplo, orquestal, pero también de la adaptación, porque hay una cantidad menor de notas en ese momento, pero me parece muy apropiado cómo la textura y por lo tanto el volumen general baja y este fenómeno que les comentaba del tresillo de cuartos
ayuda mucho a meterle un poquito ese pequeño freno al ímpetu que traíamos en el tema B, para que ahora sí, en la parte del desarrollo, tengamos nuevamente un carácter mucho más tranquilo, tal vez un poquito más parecido a lo que teníamos en un inicio. Ese es mi comentario con respecto al desarrollo. Maestro Beto. Sí, bueno, creo que también otra parte en cuanto al desarrollo es en general, también lo que comentaba el maestro Aaron, la densidad, ¿no? O sea, gran parte, en muchos momentos he reflexionado sobre qué significa un desarrollo musical, ¿no? Porque tenemos la idea de, a lo mejor como músicos podemos tener una idea, pero tal vez para el público en general, ¿qué significa desarrollar una idea, ¿no? Qué significa llevarla a un nivel de desarrollo. Entonces, por ejemplo, poniendo el material, como menciona el maestro Aaron, en otros contextos, ¿no? Ya sea contexto armónico, rítmico, melódico. Pero también, por ejemplo, normalmente puede tener que ver también con llevarlo a los extremos, ¿no? Justamente algo que a mí me parece muy impresionante y el contraste también me gusta mucho en el final del desarrollo y la reexposición, es este contraste entre una sección de final del desarrollo que es muy llena, que es incluso podríamos decir hasta estridente, hay unos acordes que causan bastante choque al final. Y cómo toda esa tensión también acumulada nos deja casi como con la respiración contenida para justamente lo que va a venir adelante, ¿no? Entonces el desarrollo es llevar un poco el material, no siempre, pero sí a sus extremos, por así decirlo. Ya sea en armonía, en melodía, en ritmo, en dinámica, en la cantidad de instrumentos, etc. Y entonces lo que me causa mucho impacto de este desarrollo es cómo cierra, pero dejando el espacio y dejando, como les decía, la respiración para lo que viene, ¿no? Entonces, el desarrollo también tiene que quedarse un poco casi como inconcluso, incompleto, porque nos tiene que generar la expectativa de lo que vendrá adelante. Perfecto. Y justamente, con base en lo que dice el maestro Alberto, pues este desarrollo nos lleva justo a esa conexión y esa estabilidad que viene después, que tendría para nosotros en esta estructura que estamos poniendo, pues una reexposición. Una reexposición quiere decir que va a volver a presentar lo que ya se presentó antes. En este caso, pues este desarrollo, esta intensidad que se hace, descansa otra vez en nuestro tema A, que al principio lo escuchamos con el clarinete, pero en esta ocasión, en las versiones orquestales, pues lo escuchamos con piano y un solista, un violín solista, ¿no? Vamos a escucharlo. Muy bien, pues otra de las partes pues, muy famosas es el mismo tema que ya conocíamos, pero cabe mencionar que hay una diferencia aquí de, digamos, de color, de tono. Nuestro tema principal está en la menor y este tema, otra vez la misma reexposición, el mismo tema, vamos, está solamente un tono abajito, ¿no? O sea, es muy, digamos que es muy cercano, podríamos decirlo, pero sí tiene otra textura, tiene otro color, tiene otro manejo y por supuesto, pues lo que hace el piano y el violín, pues es sentir que es otra cosa totalmente diferente o es como lo dijo el maestro Alberto, un respiro, ¿no? Y es para mí el mismo tema del principio, pero ahora de una manera extremadamente sensual. A mí la primera parte del tema pues se me hace un elegante, un baile muy elegante con el clarinete, muy sutil, pero esta parte rompe para mí eso, convirtiéndolo en ahora esa parte sensual que pues sí, también la tenemos presente en el danzón. Maestros, pues a ver qué vamos a platicar de este tema.
Sí, justamente de esta parte que tú dices, sí tiene mucho. Yo diría también la palabra íntimo, ¿no? El hecho de que ahora los instrumentos sean, por ejemplo, solo un violín, solo un contrabajo, solo un piano, eso siempre va a reflejar más intimidad, ¿no? En general, la música de cámara para mí eh, uno gana mucho cuando va a conciertos de orquesta, pero también cuando es ensamble pequeño, uno gana en otras cosas como eso, la intimidad, ¿no? Entonces, me parece que es un tema o una versión del tema muy íntimo. Justo lo que decías de la tonalidad, es un poquito, ligeramente abajo, más oscuro, porque al final entre más abajo esté, en general va a sonar también más oscuro. Pero lo que me causa más sorpresa es no tanto esa tonalidad, sino la segunda parte, la segunda versión del tema, que está en mi menor. Y sin entrar en detalles muy técnicos, musicalmente hablando, pero justamente sol menor y mi menor, en cuanto a teóricamente hablando, no están muy cerca. No. ¿No? E implican ciertos cambios o un cambio, de hecho, que hemos escuchado infinidad de veces en la música de cine, por ejemplo, este cambio modal, ¿no? Es decir, un acorde que debería ser de una manera, pero es de otro modo. Entonces, este cambio de sol menor a mi menor creo que igual da otro empuje a la armonía, ¿no? Es nos plantea de nuevo el tema, pero nuevamente a partir desde otra perspectiva, en este caso de la instrumentación y de la armonía también. Maestro Aaron. Pues sí, no, en complemento a lo que acaban de decir, que es súper acertado y con lo cual yo concuerdo mucho. Bueno, diría que usualmente en una forma sonata, digamos que tradicional, esta reexposición se daría en el tema, en la tonalidad original, y aquí pues no está sucediendo, como bien dices, es un tono abajo. Pero también me llama la atención que la reexposición no es solo de la tonalidad o de la melodía, sino, perdón, de la tonalidad no, sino de la melodía, sino inclusive hasta del tempo, de esta cuestión de la intimidad que decía el maestro Beto también. En un inicio se eligió al clarinete para tocar el tema y ahora pues lo hace un violín acompañado nada más del piano. Y me gustaría destacar que este sí tiene, si no una introducción, una conexión con el desarrollo, que es lo que venía anteriormente, y a lo mejor eso tenía que, valga la redundancia, conectarlo con la reexposición a través de un acompañamiento del piano, que en este caso pues está sucediendo. Y bueno, a un largo plazo también me gustaría mencionar que cuando lleguemos en su momento a la coda, pues vamos a ver que no es el único cambio armónico interesante o peculiar que tiene la obra. Y bueno, también comentarle a nuestro público que no es músico, que es de alguna forma en la música tonal, digamos que poco usual que esto suceda. Y ese sería mi comentario. Muy bien, pues vamos a continuar como lo dices. Básicamente, pues tenemos la misma estructura de la primera parte que ya comentamos y vamos a escuchar el puente, que pues tiene ahí unos ligeros cambios. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a escucharlo. Muy bien, pues vamos a hablar ahí a ver qué de diferente hay de este puente con el anterior. Viendo y pensando que pues una de las tonalidades a las que nos va a llevar, pues sí son diferentes, pero más allá de eso, ¿qué pasa rítmicamente y melódicamente hablando? Maestro Beto. Bueno, creo que esta parte, este puente,
si bien podríamos tomarlo como un puente, yo casi diría que es un momento, hasta casi un paréntesis, ¿no? Porque es probablemente uno de los momentos en donde más se aleja como tal del danzón, rítmicamente. En el solo de trompeta hay una estructura rítmica que no corresponde con el danzón, al menos que no se podría bailar como tal, ¿no? Aun cuando sí conserve la parte rítmica, pero no se podría bailar como danzón. Y también en la parte melódico-armónica, ¿no? Hay momentos en donde se superponen capas que no corresponden entre sí, ¿no? Armónicamente, es decir, que no están en el mismo lugar, que chocan unas con otras. Es claramente la parte, me atrevería a decir, la parte donde trabajó un poco más el lenguaje contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Sobre todo al final, ¿no? Esa segunda sección del puente, ¿no? Que hay una serie de temas que se superponen y que muchos de ellos tal vez no están relacionados armónicamente, ¿no? Y producen un choque, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es diferente al puente anterior, aunque cumple con la función, pero también me parece que es la parte más alejada del danzón, por así decirlo, en toda la obra. Sí, yo coincido muchísimo con eso y bueno, estoy casi seguro de que el planteamiento estructural de la obra tiene a esta parte en un lugar muy especial. Generalmente sucede mucho que en la música académica, a tres cuartas partes de la estructura, sucede un clímax grande o una parte peculiarmente interesante. Ahorita me surgió la curiosidad de hacer la multiplicación del número de compases de esta obra por .618, que es la constante de la serie de Fibonacci, y resulta que la multiplicación da como resultado 223, o sea, muy cerca del inicio de este puente. Uh-huh. Y me da también mucha curiosidad ver cómo, pues sí, como bien dices, maestro César, se parece mucho al puente anterior, pero yo creo que las variaciones rítmicas abren paso a un tipo de discurso muchísimo más contemporáneo, como bien lo comenta el maestro Beto, que sin embargo, pues no deja de tomar elementos de lo anterior. Claro, esta parte es como es el regalo para sus colegas y para él, como dice el maestro Beto, Uh-huh. pues de esta música académica, ¿no? Es así el dulce decir, a ver, sí es basado en esto, pero pues también es música que se está componiendo en este siglo, ¿no? Etcétera. Bueno, el siglo pasado, más bien. Muy bien. Le invitamos a que lo escuche, pues seguro a que le ponga atención. Escúchelo con toda la calma del mundo, compárelo con el puente anterior Uh-huh. y va a notar demasiado estos cambios ahora que le hemos platicado, ¿no? Vamos pues ya a la recta final para que seguramente pues tenemos mucha ansia de escuchar este arreglo del maestro José Alberto Sánchez, versión para piano y clarinete. Vamos a escuchar el tema B, el último tema B que nos aparece de este danzón. Vamos a escucharlo. Muy bien, pues muy similar al anterior. Obviamente, pues como nos pasó en el puente, pues con sus respectivas diferencias, que es lo que para mí es pues la parte climática, creo yo, de la obra. Uh-huh. Pero bueno, vamos con ustedes, Maestro Alberto. ¿Qué opinan? Bueno, sí, en esta última aparición, digamos, del material temático, porque digamos que los personajes importantes son los que hemos llamado tema A y tema B. En esta última aparición, de hecho, hay 3 menciones al tema. En ese sentido, probablemente es el tema que más domina a lo largo de la obra.
¿no? Aparecen con mucha frecuencia. Pero también es lo que ya habíamos mencionado en algún momento. En este caso viene en dos olas, ¿no? Viene en una ola que es igual, de hecho podríamos decir que es idéntica a la primera vez que apareció, ¿no? La primera vez del tema B es exactamente igual, pero cuando uno cree que ya va a repetirse igual, algo cambia y es una nueva mención de este tema B, pero ahora en otra tonalidad, con toda la orquesta, y lo que crea justamente un momento de mucha intensidad, muy festivo, por así decirlo, ¿no? Y eso es algo importante que me gustaría solamente recalcar en la idea de reexposición. Cuando nosotros reexponemos, o en la música se reexpone un material, no es solo una reaparición de algo que antes ya habíamos escuchado, sino tiene una función, se queda en nuestra mente de alguna manera, ¿no? Y el hecho de que se repita igual o con variantes también puede hacer cambiar cómo nosotros percibimos este segundo tema. También es ligeramente más rápido, eso es importante mencionarlo, es decir, tiene más impulso y nos hace de alguna manera ya también prever el hecho de que reitere tantas veces el tema 2, de alguna manera nos hace prever que algo va a terminar, ¿no? De que algo se va a resolver y va a llegar a un punto de culminación, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario con respecto a esta última aparición del tema B. ¿Qué opina, maestro Aaron? Sí, coincido mucho con lo que dice el maestro Beto. Hablando un poquito más particularmente de la melodía, se me hace muy interesante la manera en la que van conversando unas voces con otras. Y a mí me gustaría también mencionar, con respecto a lo que ya he dicho antes acerca del cinquillo cubano, la presencia que tiene esa primera parte del cinquillo cubano en la obra en general. En particular, el primer compás que hablaba es un cuarto, una síncopa y un cuarto, y queda ta, 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 ta. Que, bueno, aprovecho también para comentar que funciona muchas veces en muchos momentos de la obra como una figura que anticipa ciertos cambios, y eso aparece desde el principio, desde el primer tema. Vemos que esta figura es muy, muy, muy importante. En relación al tema B, la figura está presente, tal vez no de manera literal, pero sí esa síncopa es parte tanto del acompañamiento como de la línea melódica. Muy bien, pues después de esto tenemos una pequeña coda, pues muy pequeña comparada con las otras partes. Y yo me atrevería a decir que esto sí es ese cierre del danzón tradicional, ¿no? Muy, muy parecido, pero vamos a escucharlo primero. Muy bien, pues así cierra este danzón número 2 de Arturo Márquez. Como les había comentado, pues a mí en esta parte termina en el tono anterior en el que presentó la última vez el tema B, en este mismo tono acaba, en este mismo color. Eh, para mí, pues sí es el cierre del danzón original, pero con ese tinte académico del contemporáneo. ¿Qué opina, maestro Ron? Sí, estoy muy de acuerdo. Lo contemporáneo para mí se refleja mucho, indudablemente, en la orquestación y en el uso de algunos acordes disonantes, pero también destaco mucho el cómo se rescata el diseño de un bajo pues de un bajo de la música, podríamos decir, de raíces cubanas, que es muy asociado también a la clave, ¿no? Esta cuestión de hacer pam, 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 pam. Pero en el caso del bajo, bueno, con una variante en la segunda parte,
porque hace pam, 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 y va preparando con un crescendo tanto orquestal como de dinámica ese pequeño último clímax con el que va a cerrar. Y por otro lado, el diseño que tiene también el resto de los instrumentos, que es sin duda alguna lo que ya había comentado anteriormente, el cinquillo cubano. Maestro Beto. Bueno, pues al final creo que me parece que, como bien mencionaron, la coda sirve como una especie de síntesis también, ¿no? De todo lo que, el material que ha estado usando, las estructuras rítmicas, incluso la orquestación, etcétera. También hay una especie de síntesis ahí porque se va acumulando, ¿no? De principio a fin, empieza con muy pocas notas y se va empezando a ser más grande, hasta llegar al punto, algo que a mí me causó mucho sorpresa cuando estaba haciendo el arreglo, es que al final, justo antes del último compás, o unos compases antes, hay unos acordes fuera de la tonalidad y están escritos a propósito, ¿no? Son acordes que buscan chocar con todo lo demás. Entonces, de alguna manera, lo que demuestra también es esta parte de llegar a un punto extremo, incluso en el salirse de una armonía que irá muy clara, ¿no? A lo largo de ese pasaje, ¿no? Entonces, es una manera, un último momento donde causa cierto estrés y casi de inmediato es el final de la obra, ¿no? Entonces, para mí es como una especie de síntesis también, ¿no? De cosas que están en su lugar, en el danzón, cumple con todas las funciones también de una coda en el sentido tradicional, ¿no? De que es reiterativa, tiene el final muy conclusivo y constante, pero también con todos los elementos del danzón, ¿no? Entonces también creo que es una muy buena síntesis de lo que es la obra en su totalidad. Bueno, concuerdo con lo que dice Maestro Beto, muy acertado. Maestro Aaron, no sé si quiere agregar algo. Sí, es una inquietud acerca de las tonalidades, como habíamos platicado a nuestro público que no es músico, este juego de colores del que ya habías hablado, que a mí me parece una analogía bastante buena para poder comprenderla. Y en este sentido me llama la atención que la obra empieza en la menor, más o menos a la mitad, en la parte de la reexposición está en sol menor, pero termina en re menor. Y en base a esto, yo quería preguntarles también a ustedes si es que conocen o han escuchado hablar del tema. Eh, Algunos musicólogos han opinado acerca de este tipo de armonías, a la que llaman armonía progresiva, justo porque va cambiando. Y con ese sello que Márquez pone en algunas secciones en las que, como mencionaba el maestro Alberto, pone acordes disonantes o que no pertenecen a la tonalidad. Yo me preguntaba si, digamos, por mera curiosidad para mí y para los que tal vez sí son músicos que ven esta exposición, este análisis, si cabría esta obra dentro de este término y en ese sentido, si consideran ustedes que podría ser más o menos esa una de las técnicas, digamos, composicionales del maestro Márquez. Pues digo, es posible que técnicamente el hecho de que termine en una tonalidad diferente a la que empezó podría significar esta idea de la armonía progresiva, ¿no? El hecho de que la menor es la tonalidad constante, ¿no? Pero también eso me pondría a pensar más bien si la exposición, la verdadera exposición del tema uno, el tema A, fue más bien cuando lo hizo en re menor, es decir, no la primera vez, sino la segunda vez. También eso podría hacer sentido, ¿no? Es decir, la primera es una mención, pero no se establece con tanta fuerza, y tal vez esa podría ser una razón. Pero sí, sí es importante denotar eso, que es tanto para la música tradicional como para la música clásica o académica de concierto, no es tan común que termine en una tonalidad diferente a la que empezó, ¿no? Entonces, yo pensaría esas dos cosas, la idea de la armonía progresiva, pero también el hecho de que, ok, replantearnos entonces más bien cuál es el papel de re menor en la obra, ¿no? También. Claro, porque Claro. siendo ese el caso, entonces sol menor está mucho más cerca de lo que creíamos
Sí, en una reexposición. Muchas gracias, Sí, maestro Beto. Sí. sí, yo estoy muy, muy de acuerdo en eso. Y de hecho hay mucha música que justamente empieza así, empieza en un tono cercano, relativamente hablando, y entonces la segunda vuelta del tema principal, ahí es la tonalidad principal. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, un tema que tocaba de la hasta Alicia Baila. Es muy similar, empieza en otro tono, y después de que presente el primer tema, cambia a la tonalidad en la que va a terminar. Eso podría ser una idea, ¿no? También otra, no sé, a lo mejor es una idea descabellada, pero pues como decía un maestro por ahí dentro de la música, pues todo se vale, todo se puede, todo se combina. También esta parte, si bien hablábamos de esos tresillos que frenan la música, pensando ahorita en la música popular y pensando que está basado en algo folclórico y popular, en la música popular nos encontramos también en el pop, en el rock, en las baladas, estos tresillos que frenan siempre a la música, que hacen esa parte que se hace grandiosa, ¿no? O sea, un respiro ahí, pero grandioso. Y a mí, no sé, también me llega a dar la idea de que esa parte en re menor, pues también hace alusión a esos finales donde se cambia la tonalidad de las canciones, o sea, empiezan en un tono y terminan más arriba, justamente para todavía, si ya está con toda la orquesta, ya está con todo el matiz de forte, ¿cómo hacer para que todavía sea más grande, ¿no? Más ujú, grandioso. Ah, pues lo cambio el final de tonalidad, lo subo. Para mí puede ser también una idea, que no es que así sea, pero también podría ser una respuesta, ¿no? Ese cambio, sí, último cambio de tonalidad, que a lo mejor sirva todavía para hacer más grande ese final. sí, sí creo que también puede ser una opción, ¿no? Después de que ya escuchamos el tema B, como lo habíamos escuchado antes, una vuelta a las tuercas para mostrarlo ahora en otra tonalidad, creo que también eso haría que el final sea mucho más impactante. Así Sí, es. sí, coincido mucho con eso y la extensión de la coda no es tampoco tan cortita, entonces sí nos permite de alguna forma como que establecernos en red por ese breve momento y pues de esa manera no es, vaya, se siente muy natural el cambio el final, mejor dicho, en esa tonalidad. Muchas gracias por los comentarios. Así es. Bueno, pues si ustedes tienen ahí alguna otra idea de por qué acaba en re menor, pues nos gustaría que nos la compartieran vía correo o en algún comentario ahí en el canal. Maestros, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecer muchísimo al maestro Aarón, al maestro José Alberto Sánchez, el tiempo para hablar, charlar pues, de esta obra representativa seguramente del repertorio académico mexicano. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión, pequeña conferencia, yo quisiera cerrar con algo muy importante. Vamos a escuchar pues esta versión del danzón número 2 para clarinete, a cargo del doctor Alejandro Moreno Ramos y de nuestro amigo pianista Ramiro Martínez. Esta versión de clarinete y piano que justamente realizó el maestro José Alberto Sánchez, y yo quisiera que antes de escucharla y después de haberles agradecido a ustedes, pues nos compartieran un poco algo de esta transcripción antes de escucharla y pues que les dé la bienvenida aquí a los músicos. Maestro, adelante, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, César. Pues bueno, siempre para mí siempre es muy grato colaborar con músicos, ¿no? Incluso con mi música o con la música de otros, pero en general colaborar me parece muy interesante. Entonces, con el doctor Alejandro Moreno surgió esta posibilidad de hacer este arreglo, esta transcripción. Y para ser sincero, fue muy difícil, ¿no? Porque como les decía, hay que decidir muy bien cuál es el material que se queda y cuál es el que no se queda dentro de las posibilidades de los instrumentos que ahora tenemos, ¿no?
Entonces fue una experiencia muy interesante también porque me permitió conocer incluso todavía más de cerca la obra, ¿no? Porque podría haberla obviamente escuchado muchas veces, visto la partitura, etcétera, pero al analizar qué material y cuáles son las razones para que esa nota esté ahí y ver si puedo, digamos, ponderar si la quito o no, siempre requiere conocer con mucho detalle la obra, ¿no? Entonces me permitió realmente adentrarme en la pieza y eso es una oportunidad, creo que con cualquier obra de estas dimensiones y magnitudes, siempre es una gran oportunidad conocerla de cerca, ¿no? Es obviamente una versión distinta, es una versión que también tiene esta parte, como habíamos dicho, más íntima de la música, que ofrece la música de cámara, y que trata de ser lo más fiel a la versión original, pero también manteniendo digamos, pues las características del piano y el clarinete, que es los instrumentos a los cuales se hizo esta transcripción. Entonces, es una experiencia, digamos, es similar, pero es una experiencia con algunos matices diferentes, ¿no? Y me parece que también más íntimos. Y creo que eso, en ese sentido, el clarinete es un instrumento muy versátil también y permite tener ambas partes, ¿no? Maestro, pues muchísimas gracias. Maestro Ron, no sé si quiere agregar algo. Tal vez un comentario final. Poca música académica es muy conocida, es contada, ¿no? Es muy conocida por el público general. Ahí tenemos la quinta de Beethoven, la novena. Aquí en México, sin duda, el guapango de Moncayo. Y el Danzón 2 ha cobrado mucha fuerza en estos días. Entonces mi comentario final va acerca de que es muy grato para mí haberla analizado con ustedes, aprender sobre todo de los comentarios tanto de ti, maestro César, como del maestro Alberto, que sin duda al hacer la transcripción pues tuvo una percepción, como él lo dice, mucho más amplia, más rica, y ese gran reto de conservar el espíritu del danzón y del danzón 2 en solo 2 instrumentos a mí me parece fascinante y un reto muy grande, pero también destacar el hecho de que es una de estas piezas que tú puedes disfrutar inclusive sin conocer tanto de música. Puedes, porque pues el carácter, como ya lo hemos dicho, es muy afín a la cultura mexicana. Y bueno, he visto muchísimos videos y muchos reportajes incluso acerca de la aceptación que ha tenido no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, para mí es muy importante destacar la participación que tiene esta obra, no solo en el repertorio sinfónico orquestal, sino ya incluso en la cultura popular mexicana y yo creo que inclusive latinoamericana. Muchas gracias, maestros. Maestros, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Pues no se diga más, no nos vamos a hacer esperar más. Los dejo en el clarinete el doctor Alejandro Moreno Ramos, en el piano el maestro Ramiro Martínez Ibarra. Este es el danzón número 2 de Arturo Márquez, en una adaptación del maestro Alberto Sánchez. Muchas gracias, que tengan buena tarde.